Hola a todos, mi nombre es Luis Santiago Castillo, soy el autor principal de este proyecto de investigación que se llama Cobertura de áreas protegidas y conectividad ecorregional en los países andinotropicales. Somos 20 coautores de diferentes instituciones de Latinoamérica y Estados Unidos. Está el Instituto von Humboldt en Colombia, Naturaleza y Cultura Internacional en Ecuador y en Perú. Está Fundación Natura Bolivia, Interalianza Consultores y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México y Conservación Internacional en Estados Unidos. Inicio esta investigación contextualizando un poco sobre la meta 11 de Aichi, del Convenio de Diversidad Biológica. Como ustedes o varios de ustedes saben, el Convenio de Diversidad Biológica fue suscrito por la mayoría de países del mundo, todos los de Latinoamérica están ahí incluidos, en el cual se comprometen a lograr ciertas metas de biodiversidad. Una de ellas, esto fue en el 2010 más o menos, una de ellas es que para el año 2020 al menos el 17% de las zonas terrestres se deben conservar por medio de sistemas de áreas protegidas que sean administrados de manera eficaz y equitativa, que sean ecológicamente representativos y que sean bien conectados. Estos ítems que yo resalto en rojo son los que quiero que tengamos presentes porque son los que vamos a discutir a lo largo de la presentación. El 17% de la superficie terrestre se pretende que sea cubierta con áreas protegidas y que estas áreas protegidas estén bien manejadas, representen los ecosistemas o las unidades ecológicas y estén bien conectados. Hay otras metas que también se han planteado como el Global Deal for Nature del 30% o el Half Planet del 50%, pero quisiera basarme en esta presentación solo en la meta H del 17%. Teniendo en cuenta esta meta, quisimos, todas estas instituciones y autores, ver hasta qué punto las áreas protegidas que están en los países andinotropicales, es decir, desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, eh, representan correctamente las ecorregiones de esta región y hasta qué punto esas áreas protegidas están bien conectadas dentro de cada ecorregión. Entonces ahí ustedes ven en el mapa, en la mano izquierda están las ecorregiones de estos países, son 67 en total, y a mano derecha ustedes ven el mapa de todas las áreas protegidas que existen en esta región. Entonces la pregunta de investigación es ¿qué tan bien conectadas y representadas están las ecorregiones a través de las áreas protegidas? Para eso es importante primero tener claro los siguientes indicadores que nosotros usamos durante pues, la investigación. El primero es saber qué proporción de un área está protegida y el segundo es saber qué proporción de un área está protegida y conectada. Un área me refiero a una ecorregión. Pongo el ejemplo acá, por ejemplo, de la región de la ecorregión de los llanos orientales o de los llanos que se comparte entre Venezuela y Colombia. Si ustedes ven en el recuadro de la izquierda, ahí lo que se calcula es qué proporción de la ecorregión está cubierta con áreas protegidas. Ese es lo que se considera como PROT o protegido. Ya el que le sigue, el cuadro de la mitad, estamos mirando es qué proporción de la ecorregión está cubierta por áreas protegidas que están conectadas. Ahí lo que es, este es el indicador, digamos, que más se ha usado a nivel global para calcular conectividad de áreas protegidas, es el PRODCOM utilizando distancias euclidianas, es decir, distancias rectas entre las áreas protegidas. Sin embargo, nosotros, haciendo como una versión mejorada de este indicador PRODCOM, lo que usamos fue las distancias costo, es decir, evaluar qué proporción de la ecorregión está cubierta por áreas protegidas que están conectadas, teniendo en cuenta que lo que rodea las áreas protegidas o lo que está en medio entre las áreas protegidas y el paisaje está transformado por el hombre. Es decir, en este último ejercicio nosotros calculamos la conectividad reconociendo que el paisaje ha sido modificado por el hombre y que por lo tanto presenta ciertas limitaciones para que los organismos se muevan libremente. Pues bien, teniendo estos indicadores en mente, entonces ahora sí procedimos a calcularlos y cómo lo hicimos. Bueno, primero lo que teníamos que hacer era hacer una base de datos de áreas protegidas depurada, bien inventariada. No utilizamos la base de datos del Protected Planet, que es una base de datos mundial que existe de áreas protegidas, porque encontramos que hay países que reportan más de lo que deben reportar
y hay países que reportan menos de lo que deben reportar. Es el caso de Venezuela, según lo que se reporta, y ustedes ven en el cuadro azul, según lo que reporta Venezuela a la base de datos mundial o a la red Parques, cerca del 54% del territorio está cubierto por áreas protegidas, pero según nuestra revisión de las protegidas, realmente es solo el 23%, porque ellos incluyen unas áreas que realmente no son áreas de conservación ni son áreas protegidas, sino son áreas con otras finalidades. El caso contrario está Ecuador. Ellos en las bases de datos internacionales, o lo que reportan los gobiernos para sus cumplimientos de meta, solo reportan entre el 20 y el 22% de cobertura de áreas protegidas. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio en detalle e inventariamos bien las áreas protegidas de Ecuador a través de las ordenanzas municipales y departamentales que existen allá, nos damos cuenta que el 31% del país realmente está cubierto por áreas protegidas. Entonces, solo haciendo ese ejercicio nos damos cuenta que ya hay unos resultados interesantes en cuanto a cobertura de áreas protegidas que difiere de lo que se está reportando a nivel internacional. Estas áreas protegidas suman cerca de 100 millones de hectáreas, de las cuales el 23% equivalen a áreas protegidas gestionadas y creadas por gobiernos subnacionales o por eh, eh, actores locales. Ya teniendo claro nuestra base de datos de áreas protegidas, ya teniendo las ecorregiones identificadas y cortadas, entonces también incluimos la capa de huella espacial humana de Venter, que es una aproximación a la transformación del paisaje, a la transformación de la superficie terrestre que se ha dado por cuenta del impacto humano. Entonces cruzamos estas tres capas y ahí sí calculamos los indicadores que les comenté: protegido, protegido conectado con distancias euclidianas y protegido conectado con distancias costo. Y acá encuentran ustedes los resultados principales de nuestros indicadores. Lo que se muestra acá es precisamente em, en cada columna se muestra cada una de las ecorregiones que fueron de las 67 ecorregiones que fueron identificadas. El color verde y el color rojo, cuando se suman, equivale al área protegida, de la proporción del área protegida de cada ecorregión, ¿sí? Y la zona gris equivale a la proporción de la ecorregión que no está protegida. Entonces, si uno suma verde y rojo, es lo que está protegido, y gris lo que no está protegido. Ese verde equivale a lo que está protegido y conectado, y el rojo es a lo que está protegido pero no está conectado. Si ustedes se dan cuenta, muchas ecorregiones casi no tienen protección o tienen muy poca protección. Para la guía, la meta Aichi, el 17%, se marca en esa línea punteada, y si se dan cuenta, pues muchas ecorregiones, especialmente las que están ubicadas, pues todas las que están ubicadas al lado derecho, están por debajo de la meta Aichi del 17%. Por consiguiente, tampoco van a alcanzar la meta del 30% y tampoco van a alcanzar la meta del 50%. Ahí, acá lo que es interesante ver es que todas estas flechas amarillas que ponemos ahí corresponden a ecorregiones asociadas a ecosistemas secos. Si se dan cuenta, la mayoría de los ecosistemas secos están del lado derecho de la gráfica, quiere decir que están muy mal protegidos y por consiguiente casi nulamente protegidos por tierras conectadas. En general lo que encontramos es que mientras que el 49% de las ecorregiones, es decir, menos de la mitad, superan la meta Ichi, que es ese primer dato que arrojamos ahí abajo, 49% superan la meta Ichi, solo el 27% de las ecorregiones realmente superan la meta Ichi con tierras protegidas y conectadas. Es decir, una de cada cuatro ecorregiones realmente supera la meta Ichi, lo que habla muy mal de nuestro criterio de representatividad frente a las metas internacionales. Y si tuviéramos en cuenta qué tan bien manejado está las áreas protegidas, pues bueno, sería el indicador caería aún más, ¿no? Sería peor el desempeño de los países, pero pues este tema sí no lo hablamos en nuestro estudio, pero lo dejamos ahí planteado para que nos demos cuenta que los países están lejos de cumplir la meta Aichi 11. Esta diapositiva se relaciona también con los resultados anteriores, pero pues ya expresados de forma espacial. Sin embargo, acá lo que queremos es comparar cómo sería el resultado de espacializar solo el indicador de protegido, sin tener en cuenta conectividad, que es el del lado izquierdo, cómo se vería la región si se considera la conectividad,
a través de distancias euclidianas, que es el cuadro del centro, y cómo se vería la corregión si se considera la conectividad también, pero ya teniendo en cuenta las distancias costo, o sea, o el impacto que ha tenido el hombre en la transformación de los paisajes para la conectividad. Como se lee esta gráfica es todos los colores rojos y naranja implica que son ecorregiones que no han alcanzado la meta del 17%. Los colores amarillos son ecorregiones que sí han alcanzado la meta del 17%, pero no la del 30%. Los colores verde claro son los que superan la meta del 30% y los colores verde oscuro los que superan la meta del 50%. Si ustedes se dan cuenta en cualquiera de las tres gráficas, de las figuras o mapas, eh, la mayoría de la extensión de los países neotropicales está por debajo del 17% de la meta Aichi. Digamos que recalcamos una vez más que estamos lejos de cumplir la meta. Lo que es interesante ahí en esta gráfica es ver que mientras los gobiernos normalmente solo reportan qué extensión de su territorio está protegido, cuando uno incluye la variable de conectividad, los indicadores caen un 16%. Ese porcentaje de cambio de 16% implica que cuando uno tiene en cuenta la conectividad, pues los indicadores muestran que el desempeño es peor de lo que pensábamos. Y si además incluimos la huella espacial humana, caen un 14% adicional. Es decir, que en total, entre lo que reportan normalmente los países, que es el indicador de protegido o porcentaje de cobertura, versus lo que nosotros estamos reportando, que es cuánto de una ecorregión está protegido y conectado, teniendo en cuenta la huella espacial humana, pues quiere decir que los indicadores caen un 28%. Es decir, los gobiernos tienden a estar sobreestimando su desempeño en, en cuanto a la política internacional de áreas protegidas. Y aunque estamos lejos de cumplir la meta 11 de Aichi, y estamos justamente en el momento de pensarnos las metas post 2020 para metas internacionales en cuanto a protección, que ya se está hablando de plantear una meta del 30%, de todas maneras vale la pena mostrar que no todo es negativo y que hay manera de mejorar las cosas para poder llegar a cumplir este tipo de metas. Y es que la meta 11 de Aichi explícitamente dice que aparte de las áreas protegidas también se tienen que considerar otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas o las famosas OMECs. ¿Esto qué quiere decir? Que las áreas de conservación gestionadas desde las regiones o desde otros niveles de gobernanza pueden ser una herramienta para mejorar los indicadores de cada uno de los países hacia el cumplimiento de estas metas internacionales. Teniendo en cuenta esa potencialidad que tienen las áreas de conservación subnacional, nosotros quisimos verificar en el caso colombiano si eso tiene razón de ser. Y bueno, por ejemplo, acá en esta gráfica lo que mostramos es que de la totalidad de la extensión del país, el 84% no está protegido, que es lo que se muestra en rojo. Pero de lo que está protegido, que son los colores verdes, que suman entre los dos suman 16%, el 7% realmente está protegido y conectado, mientras que el 9% está protegido y no conectado. De lo que está protegido y conectado, que es ese verde oscuro, las áreas protegidas subnacionales explican el 21% de esa protección y conectividad. No suena muy interesante hasta que uno revisa en detalle y se da cuenta que finalmente las áreas protegidas subnacionales, las que son gestionadas por los gobiernos descentralizados y por los propietarios privados, solo corresponden al 13% de la extensión total de las áreas protegidas del país. Y aún así explican el 21% de la conectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada hectárea de área protegida subnacional llega a ser 2 veces más eficiente que una hectárea de área protegida nacional. Eso lo que nos dice es que los esfuerzos locales, sean áreas protegidas o no, tienen una gran potencialidad para mejorar la conectividad de los sistemas de áreas protegidas y tienen una gran potencialidad de complementar estos sistemas de áreas protegidas frente a las metas internacionales, ya sea la HI 11 que se cumple este año o para las metas post 2020 que se estarían evaluando hacia el 2030. Como conclusiones está que el inventario oficial de áreas protegidas en estos países tiende a estar incompleto. La excepción es Colombia. Realmente Colombia y Perú tienen una muy buena base de datos de áreas protegidas. Pero en todo caso, el hecho de que los demás países no lo tengan bien inventariado implica que se está generando ruido hacia los reportes internacionales y pues nosotros hicimos una base mucho más actualizada.
La representatividad ecológica definitivamente es muy baja, solo una de cada cuatro ecorregiones supera la meta Aichi 11 del 17%. También encontramos que los indicadores de protección caen un 16% cuando se considera la conectividad entre las ecuaciones y caen otro 14% adicional cuando se incluye la huella humana. Es decir, inclusive los análisis de conectividad que existen a nivel mundial de áreas protegidas están sobreestimando los valores de este desempeño. Los ecosistemas secos definitivamente son los que menos representatividad ecológica tienen y requieren medidas urgentes de conservación. Cuando se analiza de todas maneras a escala detallada este tema por ejemplo, de las áreas protegidas subnacionales en Colombia, se ve que estas tienen un rol muy importante, una potencialidad muy alta de complementar y fortalecer los sistemas de áreas protegidas para poder alcanzar las metas nacionales e internacionales, sean esta HI o sean las que se están planteando a futuro. En todo caso, los sistemas en este momento son insuficientes para alcanzar estas metas de conservación y por eso proponemos que las áreas protegidas subnacionales y las otras medidas efectivas de conservación basadas en área sean inventariadas, sean promovidas y sean reportadas para estos logros de metas internacionales. Los invitamos a revisar los resultados detallados de nuestro estudio en este artículo que salió recientemente publicado en la revista Land. Ustedes ahí podrán ver el DOI, ven el título, es un artículo de acceso abierto, lo pueden buscar directamente en la página y descargarlo y leerlo y ver los datos en detalle, incluidos los datos por cada ecorregión.